Amén. En este momento nuestros niños son enviados a la iglesia para niños. A medida que se van, quiero invitarlos a que entreguen su copia de las Escrituras en el capítulo 18 de Hechos. Vamos a terminar el capítulo 18 de Hechos y pasar al capítulo 19. Así que tenemos dos historias que cubrir, pero vamos a empezar con Hechos 18 a partir del versículo 23. Hermanos y hermanas, los discípulos hacen discípulos. Ese es el título del sermón y es lo que vamos a ver suceder a partir del capítulo 18 de Hechos y entrando en el capítulo 19. Al observar el texto, los discípulos hacen discípulos. Pero antes de leer el texto, mira esa última palabra en el título discípulos. Los discípulos hacen lo que hacen los discípulos. Mira, un verdadero discípulo es realmente un aprendiz o estudiante que modela diligentemente su vida según las enseñanzas de su instructor. Un discípulo es verdaderamente un adorador dedicado que alaba y glorifica a su Salvador con incansable alegría, y un discípulo es un sujeto que se somete voluntariamente a su supremo y soberano Señor. Ahora bien, existen muchos otros aspectos importantes de ser un seguidor o discípulo de Jesús, pero en resumen, los discípulos hacen a otros discípulos. Ahora mira esa palabra del medio en el título, hacer discípulos, hacer discípulos. Esto significa que un nuevo discípulo una vez no fue un discípulo. No estaban siguiendo a Jesús. No estaban modelando sus vidas según él. No le estaban adorando. No se sometían a su gobierno. Algunas personas no conocen a Jesús y por eso no lo siguen. Pero otros conocen a Jesús, pero no lo han considerado cuidadosamente y han depositado su confianza en él. Ahora, aparte de un discípulo ya existente, haciendo la introducción a un discípulo aún no existente, no se puede hacer un discípulo. Ver por qué los discípulos hacen discípulos. Ahora mira esa primera palabra en el título discípulo. Como en que son los discípulos quienes hacen discípulos. En otras palabras, si estás aquí hoy, eres un discípulo. Algunos pueden no serlo. Pero si eres un discípulo, entonces harás discípulos. Ahora, no estoy diciendo que cada discípulo será exactamente como el apóstol Pablo o inevitablemente conocerá a un misionero dedicado, pero creo firmemente que todo verdadero seguidor de Jesús, que sea obediente a sus mandamientos, le obedecerá fielmente haciendo discípulos. Y de nuevo, no todos los discípulos serán evangelistas o misioneros como Pablo y Bernabé, aunque algunos de nosotros podríamos serlo. No todos los discípulos serán ancianos o diáconos, pero cada discípulo hace discípulos. Ni siquiera estoy diciendo que haya una cuota de cuántos discípulos se supone que tú o yo debemos hacer. En lugar de eso, simplemente estamos haciendo la afirmación hoy de que los discípulos hacen discípulos. ¿Y por qué? Porque los discípulos obedecen a Jesús. Los discípulos son aquellos que siguen a Jesús y cumplen su misión. Los discípulos buscan imitar a Jesús e introducir a Jesús a otros. Hermanos y hermanas, los discípulos hacen discípulos. Ahora esta mañana tenemos dos visualizaciones de discípulos haciendo discípulos. Leamos Hechos capítulo 18 comenzando en el versículo 23. Después de pasar algún tiempo allí, Paul emprendió un viaje por un lugar tras otro en la región de Galatia y Frigia, fortaleciendo a todos los discípulos. Ahora, un judío llamado Apolos, nativo de Alejandría, un hombre elocuente que era competente en el uso de las escrituras, llegó a Éfeso. Había sido instruido en el camino del Señor y siendo ferviente en espíritu, hablaba y enseñaba con precisión acerca de Jesús. Aunque solo conocía el bautismo de Juan,
comenzó a hablar con valentía en la sinagoga. Después de que Priscila y Aquila lo escucharon, lo llevaron a un lado y le explicaron el camino de Dios más precisamente. Cuando él quería cruzar a Acaya, los hermanos y hermanas escribieron a los discípulos para pedirles que le dieran la bienvenida después de su llegada. Fue de gran ayuda para aquellos que habían creído por gracia, ya que refutó vigorosamente a los judíos en público, demostrando a través de las Escrituras que Jesús es el Mesías. Ahora estamos en el capítulo 19, versículo 1. Mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo viajó a través de las regiones interiores y llegó a Éfeso. Encontró a algunos discípulos y les preguntó, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? No, le dijeron, ni siquiera hemos oído que exista un Espíritu Santo. Entonces, ¿en qué fueron bautizados? Él les preguntó, al bautismo de John. Respondieron, Pablo dijo que Juan bautizó con un bautismo de arrepentimiento, diciéndole a la gente que deberían creer en el que vendría después de él, es decir, en Jesús. Cuando escucharon esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo vino sobre ellos y comenzaron a hablar en otras lenguas y a profetizar. Ahora había alrededor de 12 hombres en total. Punto número 1. Los discípulos hacen discípulos. También es nuestro título. Pero notarás que si volvemos al capítulo 18, verso 23, los discípulos están haciendo discípulos. Y en el caso de Pablo, por supuesto, él es el apóstol para los gentiles. Así que podemos esperar que él esté haciendo discípulos. En realidad, no vemos en las Sagradas Escrituras a tantos miembros regulares de la iglesia activamente haciendo discípulos, aunque en este particular pasaje vamos a ver exactamente eso. Pero lo esperamos de Paul, ¿verdad? Como algunos de ustedes probablemente esperan de mí, del pastor Ángel, y también algunos probablemente lo esperan de nuestros diáconos o de cualquier persona que esté enseñando a los niños o cosas como esas. Naturalmente lo esperas del siervo más servicial y dedicado de toda la iglesia. Esperas que esos discípulos hagan discípulos. Y por supuesto, vemos exactamente eso aquí en el versículo 23, que Pablo de hecho decide emprender su tercer viaje misionero. Hemos estado estudiando los hechos durante un tiempo ahora. Vimos a Pablo y a su compañero Bernabé durante su primer viaje misionero que fue muy evangelizador, en donde nadie con quien se encontraron había escuchado aún de Jesús. A donde quiera que iban, estaban contándole a la gente por primera vez que Jesús era el Mesías. El segundo viaje misionero fue una especie de mezcla. Visitaron muchas ciudades nuevas, siendo Corinto y Tesalónica las más notables. Pero también pasaron y fortalecieron muchas de las iglesias a las que ya habían ido. Estaban educando y alentando a los discípulos existentes. Ahora, en este tercer viaje misionero, Pablo va a evangelizar. Eventualmente, él va a llegar a Éfeso. Pero en su mayoría, él decidió volver a las iglesias que él y Bernabé o él y Silas habían fundado. Así que quería fortalecerlos. Y eso, precisamente eso, es parte fundamental de hacer discípulos. Es la idea central de fortalecer a los discípulos para que puedan a su vez hacer discípulos. Mira, donde quiera que Pablo hubiera fundado una iglesia, iba de pueblo en pueblo, y así se iniciaron estas pequeñas iglesias. Donde quiera que él iba, los dejaba allí y dependía fuertemente de ellos para seguir creando más y más discípulos. Entonces, sí, podemos esperar a Paul porque él pasó y estaba fortaleciendo a todos los discípulos. Esperamos que Paul sea un creador de discípulos. Pero las personas que dejó en esas ciudades también eran hacedores de discípulos. Y lo que Paul estaba haciendo al fortalecerlos era ayudarlos a fortificar o crecer en su fe y en sus habilidades y en su capacidad para compartir el evangelio con otras personas. Así que dice en el versículo 23 que después de pasar un tiempo allí, emprendió un viaje de un lugar a otro en la región de Galacia y Frigia. Estos son lugares donde él ya había estado y está fortaleciendo a los discípulos. Entonces, de nuevo, esta vez él va a evangelizar en Éfeso.
Pero principalmente en este viaje está revisando y estableciendo aún más las iglesias que ya había plantado en esta región, la región de Galacia y Frigia. Pero incluso este verso es un recordatorio de que la gran comisión, y vamos a leer eso en un momento, pero la gran comisión involucra hacer discípulos y fortalecer a los discípulos. Este proceso implica plantar iglesias, establecer nuevas iglesias y fortalecer las iglesias existentes. Y así es el viaje de Paul. Ahora, el texto, la narrativa, deja a Paul a un lado por un momento y luego se centra en otra persona. Observa lo que sucede en el versículo 24. Ahora, un judío llamado Apolos, esta es la primera vez que conocemos a Apolos, pero dice que ahora un judío llamado Apolos, un nativo de Alejandría, un hombre elocuente que era competente en el uso de las escrituras, llegó a Éfeso. Había sido instruido en el camino del Señor y siendo fervoroso en espíritu, hablaba y enseñaba con precisión sobre Jesús. Aunque solo conocía el bautismo de Juan, comenzó a hablar con valentía en la sinagoga. Después de escuchar a Priscila y Aquila, le explicaron el camino de Dios más precisamente. Ahora comprende la escena y entiende el contexto. Si estuviste aquí con nosotros la semana pasada, recordarás que Pablo concluyó su segundo viaje misionero en el capítulo y versículos anteriores a este. Y cuando finalmente terminó su exitoso segundo viaje misionero, Pablo dejó a sus amigos Aquila y Priscila en Éfeso y luego continuó viaje. Querían que él se quedara allí, pero tenía un voto nazareo que debía cumplir. Y la forma en que cumples ese voto es yendo a Jerusalén. Entonces tuvo que dirigirse a Jerusalén. No pudo romper su promesa. Así que llegó a Jerusalén y había dejado a Aquila y Priscila atrás en Éfeso. Paul no había dedicado mucho tiempo a evangelizar en esta ciudad muy importante. Paul aún no había evangelizado a muchas personas. No pasó mucho tiempo allí. Parece que quizás pasó un par de semanas allí o algo así en Éfeso. Pero luego continuó hacia Jerusalén y así dejó a Aquila y Priscila allí en Éfeso. Ahora, lo interesante aquí es que Paul entendió claramente que la gran comisión que Jesús había establecido no solo dependía de él para lograr su completa realización. Mira, el Evangelio había llegado a Pablo en su camino hacia otros pueblos, incluyendo otras naciones, diferentes idiomas. Y el Evangelio no ha llegado a ti solo para quedarse contigo. El Evangelio llegó a ti en su camino hacia otra persona. Depende de nosotros como discípulos de Jesús seguir proclamando esa buena noticia hasta que Jesús regrese. Y así, como entendemos esta escena, Paul obviamente creía en la gran comisión y fue a hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos, aunque en este caso Paul no bautizó a Priscila y Aquila, pero sí bautizó a Crispo y Gayo. Si miras hacia atrás a las personas que se mencionaron anteriormente en el capítulo 18, él había bautizado a algunos, pero no a muchos. Pero Priscila y Aquila estaban allí. Y Pablo creía que debería enseñar a estos discípulos. Por eso está emprendiendo su tercer viaje misionero para fortalecer a los discípulos. Y entonces la idea fundamental es que efectivamente hay mucho más contenido que debe ser entregado y profundamente comprendido más allá del simple evangelio, en el cual los discípulos necesitan ser correctamente instruidos. Vamos a ver Mateo 28. Esto se conoce como la Gran Comisión, pero realmente en el evangelio de Marcos, Lucas, Juan y en los Hechos, escuchamos las palabras de Jesús de diversas maneras, encargando a sus discípulos ir y predicar el evangelio a todas las naciones y hacer discípulos de todas las naciones. Entonces aquí en Mateo 28 está la más conocida de esas, al menos para la mayoría de nosotros. Pero Mateo 20:818 hasta 20, incluso si estás muy familiarizado con esto, presta mucha atención. Después de tirar los dados, Jesús se acercó serenamente y les dijo que toda la autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Estas son las palabras de Jesús. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra.
Ve, por lo tanto, y haz discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a observar todo lo que les he mandado. Y recuerda, estoy contigo siempre hasta el fin de los tiempos. Ahora vemos un ejemplo de dos personas muy devotas en este pasaje, llamadas Priscila y Aquila, activamente discipulando a otro nuevo discípulo, alguien que claramente necesita un poco más de orientación en su comprensión detallada, y hablaremos más tarde sobre con qué podría necesitar ayuda específica. Pero la idea aquí es que este no es Paul. Estos son Aquila y Priscila. Y Aquila y Priscila, si lo recuerdas, eran fabricantes de tiendas de campaña. No eran ancianos, no eran pastores, no eran misioneros, no eran evangelistas, no eran apóstoles, no eran profetas, eran miembros de la iglesia. Aquila y Priscila eran miembros de la iglesia y Pablo confiaba en ellos. Sabía que podía dejarlos atrás porque serían pilares fieles en la iglesia. Allí en Éfeso, de hecho en otras partes del Nuevo Testamento, vemos que Aquila y Priscila en realidad se movían debido a su negocio, que estaban en Corinto y estaban en Roma y estaban en Éfeso. Creo que al menos en esos tres casos, quizás en algunas otras ocasiones de las que ni siquiera estoy seguro, pero siempre estaban abriendo su hogar e impartiendo instrucciones a las personas. Y aquí podemos ver que escucharon a Apolos predicar con precisión sobre Jesús, pero como no había sido discipulado por Pablo o uno de los otros apóstoles, y quién sabe de dónde obtuvo toda su información, estaba predicando con precisión sobre Jesús, pero no entendía completamente sobre el bautismo. Y así lo apartan y le dan instrucciones más detalladas. Eso es exactamente como el versículo 20 de Mateo 28, donde se enseña a observar todo lo que te he mandado. Y por cierto, ¿qué es todo lo que te he ordenado? Bueno, puedo pensar en algunos mandamientos realmente altos de Jesús. ¿No puedes amar a Dios? ¿Ama a tu prójimo como a ti mismo? ¿Qué te parece este? Ve y haz discípulos de todas las naciones, bautizándolos. Esa es una orden. Y al parecer, Apolos no entendía completamente todo lo que necesitaba saber para ser un líder competente. En ese caso, hermanos y hermanas, solo quiero recordarles que esta es la razón por la que hemos establecido nuestra misión en la Iglesia Bautista Calvary de la forma en que lo hemos hecho. Decimos que existimos para glorificar a Dios y crecer como discípulos que hacen discípulos. Mira de nuevo Hechos capítulo 28, porque al observar el versículo 18, glorificamos a Jesús porque toda autoridad le ha sido dada en el cielo y la tierra, por lo tanto, lo glorificamos. Porque exaltamos el nombre de Jesús, nos sometemos a su dominio en nuestras vidas. Él es la autoridad y nosotros le adoramos. Es en el nombre de Jesús que nos reunimos para glorificarlo, adorarlo, alabar su nombre. Así que existimos para glorificar a Dios, pero también afirmamos la siguiente parte y crecemos como discípulos. Esto viene con el versículo 20, donde dice, enséñales a observar todo lo que te he mandado, y recuerda, estoy contigo siempre hasta el final de los tiempos. Quiero decir, queremos crecer como discípulos, así que hay otras cosas que necesitamos que nos enseñen, hay otras cosas que necesitamos aprender. Hay más que conocer sobre Dios. Nos deleitamos en nuestra salvación, pero podemos seguir creciendo en nuestro entendimiento y en nuestra obediencia a sus mandamientos. Y observa cuidadosamente lo que dice Jesús al final del versículo 20, donde dice, y recuerda que yo estoy contigo siempre hasta el fin de los tiempos. ¿Comprendes lo que esto significa? Porque básicamente lo que Jesús está diciendo es que estoy contigo. Ahora, ¿cómo está Él contigo? ¿Está con nosotros de diversas formas? Al abrir las Escrituras aprendemos más sobre Él. Está en nuestros corazones y mentes. A donde quiera que vayamos buscamos aprender, crecer y ser más como Jesús. Hay una variedad de formas. Cuando rezamos, cuando intercedemos y cuando nos reunimos con otros para orar, Jesús está con nosotros. Pero más visiblemente, tangiblemente y con mucha fe,
Jesús ha prometido estar siempre con nosotros en la observancia de la cena del Señor o comunión. Cada vez que participamos y observamos la Sagrada Cena del Señor, se presenta una representación visible, tangible y simbólicamente impresionante de que Jesús está siempre con nosotros. Al consumir los elementos simbólicos como las galletas y el jugo, el pan y el vino, nosotros estamos profundamente identificándonos con Cristo. Estamos recordando a Cristo. Y realmente no hay un solo momento en todas nuestras vidas en el que estemos más estrechamente asociados unos con otros como el cuerpo de Cristo que cuando tomamos juntos la comunión. Es definitivamente algo para celebrar, es algo importante que debemos tomar en serio mientras nos acercamos humildemente a la mesa del Señor más tarde esta mañana. Y así Jesús dice, recuerda, siempre estoy contigo. Y como dije antes, Dios está con nosotros de muchas y diversas maneras, pero se manifiesta más tangible y visiblemente en ese especial momento en que participamos del cuerpo y la sangre de Cristo Jesús. Y finalmente hay una parte de nuestra declaración de misión que dice que crecemos como discípulos que hacen discípulos. Por supuesto, esto nos remite al versículo 19 de Mateo 28. Esto dice, ve, por lo tanto, y haz discípulos de todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por lo tanto, puedes ver que las dos ordenanzas que Dios ha establecido para que la iglesia continúe practicando hasta su regreso son el bautismo y la comunión. Y en el bautismo lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y estamos haciendo discípulos. Y como dije en la introducción, hacer discípulos significa que no eran discípulos, pero los hemos presentado a Jesús y les hemos mostrado el camino de Jesús, la verdad y la vida de Jesús. Entonces, nuevamente, el bautismo es la manera más visible, intangible y experimental en que un nuevo discípulo imita a Cristo, porque Jesús mismo fue bautizado, pero también se identifica con el cuerpo de Cristo. Es a través de las aguas del bautismo que nos identificamos unos con otros como seguidores de Jesús. Es una declaración pública de que estamos con Jesús. Es el bautismo. El bautismo es precisamente la señal inicial de que somos fieles seguidores de Jesús y la comunión es la señal permanente y continua de que Jesús está siempre con nosotros. Y lo recordamos en ese momento de comunión. Así vemos tanto el bautismo como la comunión, incluso en las palabras de Jesús, al menos implícitas. Y los vemos aquí también en nuestra misión, que existe para glorificar a Dios y crecer como discípulos que hacen discípulos. Entonces, lo que Priscila y Aquila están haciendo en este pasaje es ayudar a alguien a crecer. Lo que está haciendo Apolos es crecer como un discípulo que hace discípulos. Y todo esto glorifica a Jesús, ya que su nombre es exaltado en cada vez más naciones. 2 Timoteo 2. Pablo se lo dice así a uno de sus aprendices. Él le dice a Timothy, lo que has escuchado de mí en presencia de muchos testigos, confíalo a hombres fieles que también serán capaces de enseñar a otros. ¿Ves 4 generaciones de discípulos? Donde Pablo cometió estas cosas, otros testigos lo escucharon, pero a Timoteo, él confió ese mensaje a Timoteo. Timothy compartió eso con otras personas y luego esas personas fueron fieles al compartirlo con otras personas. ¿Ves las 4 generaciones de las que habla Pablo aquí en 2 Timoteo 2? 2. Y así los discípulos hacen discípulos. No tienes que ser un apóstol para hacer discípulos. No tienes que ser un profeta para hacer discípulos, ni un anciano, ni un misionero, ni un evangelista para hacer discípulos. Si eres un discípulo, harás discípulos. Afortunadamente ahora hay ayuda. No tienes que hacerlo solo porque muchos de nosotros nos retraemos. ¿Qué significa eso? ¿Se supone que debo salir a la esquina de la calle y hablar con la gente? Algunas personas actúan y obtienen frutos de ello.
Pero ¿qué significa para nosotros hacer discípulos? ¿Y cómo obtenemos esta ayuda? Quiero que notes algo en el versículo 27 y 28. Eso fue cuando quería cruzar hacia Aquea. Eso es cuando Apolos, quien ahora ha sido discipulado aún más intensamente, ha crecido aún más, se ha fortalecido aún más en su entendimiento, cuando quiso cruzar finalmente a Acaya junto a los hermanos y hermanas. ¿Quién es ese? ¿Los hermanos y las hermanas? Estos son otros miembros de la iglesia que no están hablando específicamente sobre Priscila y Aquila, aunque ellos estarían incluidos en ese grupo. Pero estos son todos los hermanos y hermanas de esa iglesia local. Los hermanos y hermanas escribieron a los discípulos en Acaya, y vamos a aprender más tarde que eso es en Corinto, que ellos escribieron a los discípulos para darle una cálida bienvenida. Fue una iglesia local en Éfeso quien escribió a la iglesia local en Corinto y dijo: este hermano, asegúrate de darle la bienvenida, asegúrate de saludarlo, asegúrate de recibirlo bien. Y después de su llegada, Priscila fue de gran ayuda porque aquí, en Corinto, Apolos, quien ha crecido como discípulo, ahora puede ir a este nuevo lugar y fortalecer aún más a esos discípulos. Y después de su llegada, fue de gran ayuda para aquellos que habían creído por gracia. En otras palabras, estos son discípulos que han sido formados. Ellos creen, mira el versículo 28, no cree que su único papel asignado en este humilde pueblo sea simplemente fortalecer a los discípulos existentes. Dice en el versículo 28, porque refutó vigorosamente a los judíos en público, demostrando a través de las escrituras que Jesús es el Mesías. En otras palabras, él está evangelizando a su pueblo. Él es judío. Así que va a otros judíos que lo entienden, parte de su misma cultura, y los evangeliza. Ojalá pudiéramos ir por la sala en este momento y preguntar cuántos países están representados en esta sala. Supondría entre 8 y 10. Solo adivinaría que hay unas 8 a 10 nacionalidades de diferentes países representadas en esta sala. Y al reunirnos, nuestra fe se fortalece. Y a medida que avanzamos, podemos llevar estas buenas noticias a nuestras familias, a nuestros vecinos. Creo firmemente que hay algo que estoy viendo aquí en los versículos 27 y 28. Lo que al menos parece que se insinúa es la esencial idea de que son las iglesias las que ayudan efectivamente a los discípulos a hacer discípulos. Como dije antes, no tienes que hacerlo solo. ¿Tienes ayuda? ¿Tienes la iglesia? Son las iglesias saludables las que ayudan a los discípulos a hacer discípulos. Veámoslo en nuestro contexto. En una semana o un mes dado, una persona siempre podría visitar nuestra querida iglesia. Y esta iglesia, esta instalación ha sido limpiada y mantenida por voluntarios con corazón de servicio. Y así, esta persona entra finalmente y será cálidamente recibida por 3, 4, 5, 6, 8 o 10 miembros más cuando pasa por la gran puerta. Sus hijos serán bienvenidos y atendidos en un ambiente divertido, interactivo y seguro para aprender sobre Jesús, porque hay voluntarios que están sirviendo en esa capacidad. Escucharán a uno de nuestros ancianos dar un sermón expositivo centrado en Cristo. Observarán a toda la congregación con todo el corazón, cantando alabanzas a Jesús, mientras todos somos guiados por músicos y vocalistas dedicados. Serán invitados a la casa de alguien más allá de esta reunión. También durante la semana recibirán un correo electrónico o una llamada telefónica para responder a cualquier pregunta que puedan tener. Y alguien se ofrecerá voluntariamente para rezar por ellos o servirles de alguna manera. Serán invitados nuevamente a futuros eventos, estudios bíblicos o tiempos de oración. Y en el transcurso de 1 o 2 semanas, quizás alrededor de 15 a 20 personas habrán participado activamente en la presentación de esa persona a Jesús. Amén. Permíteme repetirlo. Amén. Como si no entendiste. Repasaré eso de nuevo. No, bromeo. ¿Ves?
La escena que estoy tratando de establecer aquí es que si alguien visita, si hay un invitado, si hay alguien a quien tú mismo has invitado y ellos vienen y experimentan la predicación, el canto, el vivero, el café y todos los diferentes detalles en los que ustedes mismos están participando, entonces todos tenemos un papel que desempeñar en la introducción de esa persona a Jesús. Por eso nos reunimos temprano, por eso servimos, por eso ayudamos, por eso saludamos personas, por eso somos amigables el uno con el otro. No hacemos un espectáculo. Esto es lo que realmente somos, porque estamos aquí para glorificar a Dios y crecer como discípulos que hacen discípulos. Ahora todos tenemos un don diferente. ¿Alguien podría ser un evangelista? A alguien más podría gustarle servir en la guardería. Alguien más podría tener un rol diferente. Pero esto es exactamente lo que Pablo dijo más tarde en su carta a la comunidad de Corinto, donde aparentemente Apolo se había convertido en un líder bastante conocido en la iglesia de Corinto, porque no se nos dan títulos ni nada, pero tal vez era uno de los ancianos semanas y meses después de su llegada. Pero Pablo sabe que la gente de Corinto respeta y venera a Apolos. Pero eso es porque él escribe en Corintios 1, versículos 5 y 6, ¿qué es entonces Apolos? ¿Qué es Paul? ¿Qué es Pastor Angel? ¿Quién es Pastor Nathan? Bien, estoy añadiendo esa parte. Simplemente elimine eso del registro. ¿Pero qué es Paul? Son siervos a través de los cuales creíste y cada uno tiene su papel. El Señor ha dado, significando a Pablo y Apolos, pero también incluyendo a otros miembros de la iglesia. Él dice, yo planté, Apolos regó, pero Dios dio el crecimiento. Me encanta. Apolos era enseñable. Estaba dispuesto a apartarse y aprender. Y creo que cada uno de nosotros necesita reconocer que hay cosas en nuestro viaje de fe que aún no hemos descubierto realmente. Hay áreas para mejorar. Hay cosas que los miembros de este lado del edificio pueden enseñar a los miembros de ese lado del edificio y viceversa. Necesitamos estar constantemente aprendiendo y creciendo. La idea de que creceríamos como discípulos indica que estamos dispuestos a crecer, que somos enseñables. Y Dios podría usar a un fabricante de tiendas para enseñarte en lugar de un pastor. Espero que Él nos use. Estamos aquí para servir. Pero podría usar a una persona de negocios experimentada, un profesor calificado, un destacado científico de computadoras o incluso un conserje eficiente. Podría utilizar a alguien en esta sala que no sea alguno de nosotros que hemos estado predicando y enseñando. Él podría usarte. Él podría usarte, pero debes estar dispuesto, estar disponible para que el Señor te use. Mira, tenemos ayuda para hacer discípulos. No todos vamos a salir a la esquina de la calle, pero todos haremos discípulos. Y no hay una cuota para cuántos discípulos deberíamos hacer. 1 este año, o 5 este año, o 10 este año. No cuota. Dios proporcionará ciertamente el crecimiento. Pablo solamente plantó en fe. Apolos regó, pero Dios dio el crecimiento. Así que permite que el Señor te use mientras continúas creciendo para compartir con otros lo que has aprendido en tu vida. Así era el punto 1. Los discípulos hacen discípulos. Punto número 2. Los discípulos hacen discípulos. Capítulo 19, verso 1. Eso no fue un error, y realmente nadie valora mi sentido del humor aquí. Punto número 2. Los discípulos hacen discípulos. Entonces, esto irá un poco más rápido porque lo que sucede es que vemos a Apolos. Dice en el versículo 1, mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo viajó por las regiones interiores y llegó a Éfeso. Así que ahora estamos retomando la historia y de alguna manera el movimiento de Pablo. Entonces Pablo se está fortaleciendo, pero luego llega a Éfeso. Dice que encontró a algunos discípulos y les preguntó, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Ahora Lucas, quien escribe esto, se refiere a ellos como discípulos,
Pero creo que es evidente en el texto que realmente no son seguidores de Jesús porque dicen, no, ni siquiera hemos oído que existe un Espíritu Santo. ¿En qué fueron bautizados? Él les preguntó acerca del bautismo de Juan. Ellos respondieron, ahora recuerda que ese fue el mismo problema que tuvo Apolos. Es como si solo hubiera sido bautizado en el bautismo de Juan. ¿Qué es el bautismo de Juan y cuál es el bautismo correcto? Bueno, si alguno de ustedes recuerda al evangelista Juan o Juan el Bautista, como a menudo se le llama, dice en Marcos capítulo 1, versículos 4 y 5, que Juan llegó bautizando en el vasto desierto y proclamando un bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Todo el campo de Judea y todas las personas de Jerusalén salían a su encuentro, y él los bautizaba en el río Jordán mientras confesaban sus pecados. Entonces tenemos el bautismo de Juan. Y por alguna razón, en estas dos historias, reconocemos que el bautismo de Juan no es suficiente. Entonces creo que es importante que si vamos a ir y a ser discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, deberíamos al menos saber qué tipo de bautismo estamos realizando, ¿verdad? ¿De qué estamos hablando? Bueno, el bautismo de Juan en el caso de Apolos es algo con lo que Apolos había sido bautizado. Pero en estos 12 supuestos discípulos, quienes habían pasado por el ritual del bautismo en agua, sorprendentemente no sabían nada sobre Jesús ni sobre el poderoso Espíritu Santo. Entonces no son cristianos, no son seguidores de Jesús. Y así su bautismo básicamente solo los mojó. Eso es todo lo que abarca su bautismo. En el caso de Apolo, él creía en Jesús. Enseñó con precisión sobre Jesús en las sinagogas. Apolos era un fervoroso seguidor de Jesús, sin embargo tenía algunas serias confusiones acerca del bautismo. Me atrevería a decir con cierta seguridad que podría haber algunas personas en esta sala, quizás crecieron siendo católicos o de una denominación diferente que bautiza a los infantes, y podría haber algunos de ustedes que no crecieron en la iglesia. Por lo tanto, tu entendimiento del bautismo podría necesitar alguna corrección. En el caso de Apolos, simplemente no entendía la práctica del bautismo. Pero en el caso de estos 12 discípulos, en realidad no creían que habían escuchado algo de Juan y se habían mojado, pero no eran cristianos. Así que permíteme seguir comparando detenidamente el bautismo de Juan con el sagrado bautismo cristiano por inmersión de los fieles creyentes. Entonces, Mateo 311 son las palabras de Juan el Bautista. Él dice, yo les bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene después de mí es mucho más poderoso que yo, les aseguro. No soy digno de quitarle sus sandalias. Él mismo te bautizará personalmente con el divino Espíritu Santo y poderoso fuego. Está bien, así que si fuiste bautizado en el bautismo de Juan, ¿cómo es que nunca escuchaste acerca del Espíritu Santo? Como eso fue lo que dijo John. Él dijo, hay alguien viniendo detrás de mí. Estoy señalándolo. Y básicamente el bautismo de Juan fue un bautismo de arrepentimiento. Vuelve a nuestro texto en el capítulo 19, verso 4. Pablo dijo que Juan bautizó con un bautismo de arrepentimiento, diciéndole a la gente que deberían creer en el que vendría después de él, es decir, en Jesús. Entonces ves, Juan el Bautista estaba preparando el camino e invitaba a las personas a arrepentirse y alejarse de sus pecados. Y cuando entraron en las aguas del bautismo, fue una demostración simbólica de su voluntad de someterse y de arrepentirse y apartarse de sus pecados. Incluso los judíos, mayoritariamente judíos, venían a ser bautizados por Juan. Reconocieron que no era suficiente simplemente cumplir legalísticamente con sus deberes sacrificiales y cosas por el estilo. Necesitaban a Dios. Necesitaban la presencia de Dios, pero estaban buscando algo, alguien. Y John dijo que es más poderoso que yo.
Y Juan dijo, Él te bautizará en el poder del Espíritu Santo y con fuego. Así que ese era John. Siempre que Juan bautizaba a las personas, eso es lo que les decía que estaba haciendo. Pablo les está diciendo a estos 12 discípulos de Juan el Bautista, ¿cómo es que no oyeron acerca de esto? ¿Qué pasa? Como que en algún momento de las últimas 2 décadas simplemente habían malinterpretado lo que era el bautismo. Pensaron que todo acerca de su bautismo en el bautismo de Juan era suficiente. Eso necesitaban. Y hermanos y hermanas o amigos, si no conocen a Jesús o si han sido bautizados en una iglesia católica o fueron bautizados cuando eran bebés y nunca han sido bautizados como seguidores de Jesús, entonces ese bautismo solo significa que se mojaron. No significa nada más. Ahora, ¿qué se supone que debe ser nuestro bautismo? Bueno, Jesús dijo en Hechos capítulo 1, versículos 4 y 5, justo antes de ascender al cielo, dijo que mientras estaba con ellos, les ordenó que no abandonaran Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, de la cual él dijo, me han escuchado hablar. Porque Juan bautizó con agua, pero tú serás bautizado con el Espíritu Santo en unos días. Mira, el bautismo de Juan, cuando Juan dijo, te bautizo para el arrepentimiento, pero vendrá uno después de mí que te bautizará en el Espíritu Santo y fuego, se refería a un solo evento. Él no estaba hablando sobre el resto de la historia cristiana. Él estaba hablando sobre el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos en lenguas como de fuego. Ese fue el momento en que el Espíritu Santo descendió sobre ellos y comenzaron a ser testigos de él. Y a partir de ese punto, continuamos bautizando simbólicamente a las personas en agua, porque se nos ordena hacerlo en Romanos 1, Corintios, Mateo y otros lugares. Pero ese bautismo en agua es una demostración externa de lo que ya ha ocurrido en nuestros corazones, que el Espíritu Santo ha venido a habitar en nosotros. Si ves, seguimos disfrutando y celebrando del Pentecostés que ocurrió hace exactamente 2000 años. Seguimos viviendo en eso. Ya no hay más manifestaciones del Espíritu Santo en forma de fuego sobre la cabeza de las personas. Eso ocurrió hace 2000 años. Ahora continuamos en obediencia a seguir a Jesús. Y cuando creemos, es cuando el Espíritu Santo ha venido sobre nosotros. La creencia firme es ahora el signo exterior y evidente de nuestra fe y convicción de que realmente estamos verdaderamente salvados. Entonces, eso fue Jesús diciendo que serás bautizado con el Espíritu Santo en unos días. Entonces llegó el día de Pentecostés. Y entonces ahora Paul está inquiriendo, diciéndoles a estos, oye chicos, ¿pueden contarme de qué se trataba tu bautismo? Y están diciendo, bueno, fuimos bautizados en el bautismo de Juan. Y así les explica cuidadosamente que ese bautismo solo te mojó. Y esperemos fervientemente que se arrepintieran profundamente de sus pecados, pero incluso eso no les salvó para la vida eterna, que solo se encuentra en Jesús, y él personalmente dice que es en Jesús. Y así cuando escucharon esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo vino sobre ellos y comenzaron a hablar en otras lenguas y a profetizar. Creo que en total había unos 12 hombres. ¿Por qué es significativo que haya 12 hombres? Podríamos relacionarlo con los 12 apóstoles. No sé si esto es como los extremos de un libro, como cuando había 12 apóstoles originales y ahora hay 12 hombres. Estos son los momentos en los que estos signos se han manifestado. Realmente no creo que haya demasiado en los 12 hombres, solo en el sentido de que esto significa que hay familias, que hay muchas personas incluidas aquí que necesitan escuchar la verdad del Evangelio. Y entonces, hermanos y hermanas, ¿cuál es el punto de que hablamos sobre el bautismo? El punto es que algunos de ustedes han creído que su bautismo es lo que los salva. Eso no es lo que enseña el Nuevo Testamento. Es el nombre de Jesús. Es el Espíritu Santo llegando y convenciendo tu corazón, regenerándote y otorgándote el don de la fe, el don de la creencia.
Eso te salva. Estás solo en Jesús. Es solo por la gracia de Dios. Y es a través de la fe que Él deposita solo en ti que eres salvado. No está definitivamente en un simple acto o en una señal externa evidente. El signo externo del bautismo es simplemente una demostración simbólica de lo que Dios ha hecho en tu corazón. Verás, en realidad la palabra bautismo significa literalmente inmersión completa. Significa que te sumerges en el agua y sales. Por eso sumergimos a las personas en el agua y las sacamos. Sin embargo, también es verdad que el Evangelio se presenta en forma de una historia profundamente conmovedora y relevante. Cuando entramos al agua es como si estuviéramos muriendo. Simbólicamente estamos muriendo a nuestros pecados y luego resurgimos. Estamos siendo elevados a una nueva vida en Él. Y así se visualiza la muerte, el entierro y la resurrección de Jesús. Y así nuestro bautismo es simbólico de esa manera. Y finalmente, el bautismo demuestra públicamente a otras personas que indiscutiblemente estamos con Jesús y que estamos declarando públicamente a otros que somos orgullosamente suyos. Ahora, eso es exactamente el bautismo de agua por inmersión de creyentes fieles. Entonces, si fuiste bautizado antes de ser creyente, si fuiste bautizado cuando eras un infante, entonces no has participado en el bautismo. Eso es necesario para la obediencia. No es necesario para tu salvación, pero es algo que es un acto de obediencia. Si eres un discípulo fiel de Jesús, entonces desde el exacto momento en que tuviste fe y creíste verdaderamente, deberías estar buscando activamente la oportunidad de ser bautizado. Entonces, de nuevo, si fuiste bautizado como bebé, pero nunca has sido bautizado como creyente, necesitas ser bautizado. Si fuiste bautizado antes de ser verdaderamente salvado, al igual que estos discípulos, entonces necesitas ser bautizado. Y si pensabas que tu bautismo te salvó, en lugar de ser una demostración simbólica de tu fe, entonces quiero animarte a que no pongas tu esperanza o tu fe en tu bautismo. Confía solo en Jesús. Solo en Jesús puedes encontrar la salvación. Y así, si estás salvado, si eres un discípulo fiel, si eres seguidor incondicional de Jesús, entonces, querido hermano o hermana, quiero animarte fervientemente a que aproveches el primer momento disponible que tengas para ser bautizado y bienvenido sinceramente a la iglesia de Jesucristo. Y eso exactamente sería lo que hace Pablo aquí con estos hermanos. Les dice fervientemente, mira, necesitas ser bautizado en el sagrado nombre de Jesús. Y la razón es porque eso es un acto de obediencia. Es un acto de sumisión a la voluntad de Dios. Así que bautízate. Corintios 1213 Pablo dice, porque todos fuimos bautizados por un espíritu en un solo cuerpo. Mira, debes entender que no puedes simplemente ser bautizado para convertirte instantáneamente en un agente libre no relacionado con alguna iglesia local. Cuando te bautizas, una iglesia te bautiza en una iglesia. Todos fuimos bautizados por un solo espíritu en un solo cuerpo, ya sean judíos o griegos, esclavos o libres. Y a todos nos fue dado un espíritu para beber. Permíteme aclararlo tanto como pueda, y quiero que lo entiendas bien. Al final del día, tu inmersión en agua no es lo que realmente te salva, pero sí te identifica inequívocamente con el cuerpo de Cristo. Sí, el bautismo representa la muerte, entierro y resurrección de nuestro Señor, y es el primer acto de obediencia que un discípulo debería buscar constantemente hacer. Entonces, queridos hermanos y hermanas, en conclusión, si todavía no han sido bautizados, deben bautícense ahora. Deja que esa sea tu declaración pública. Invita a todos tus amigos y familiares a ese momento en el que eres bautizado en la iglesia y haces esa declaración pública de tu fe.
sé bautizado. En segundo lugar, diría que crezcan como discípulos. Mira, muchos de nosotros simplemente nos dejamos llevar, estamos salvados. ¿Y qué más hay que saber? ¿Qué más hay para aprender? Y aún así, todos nosotros continuamente buscamos maneras para crecer en nuestra fe. No me jactaré de mí mismo, pero sí lo haré de mi compañero de trabajo, el pastor Ángel. A pesar de que él es un empleado de tiempo completo, de que pasa casi todo su valioso tiempo aquí en la iglesia, y a pesar de que además tiene una esposa cariñosa y dos hijos en la universidad, Ángel está estudiando diligentemente a través de diversos cursos, seminarios en línea. Él es mayor que yo, es más sabio que yo. Él tiene mucha sabiduría valiosa para compartir con nosotros como fieles miembros de la Iglesia Bautista Calvario. Todos podemos admirarlo y aún así él sigue creciendo. Él y su esposa, al igual que mi esposa y otros líderes de la iglesia, están buscando diligentemente crecer en su comprensión, en su conocimiento de las escrituras y luego cómo aplicarlo y ayudar a otras personas a crecer de esa manera también. Así, si eso es cierto para nosotros que necesitamos crecer, es cierto para todos. Crecer juntos como discípulos. Y finalmente, hagamos todos discípulos. Hagamos discípulos de todas las naciones. Hermanos y hermanas, ¿podrían imaginar un día en el que esta sala, por la gracia de Dios, parezca bastante llena ahora mismo? Este es nuestro servicio conjunto y gracias a Dios por el crecimiento que Él ha dado a esto. Pero, ¿podrías imaginar que esto podría suceder como media docena de veces cada domingo, con diferentes idiomas, diferentes personas uniéndose y adorando a Jesús juntas? ¿Podrías imaginar esta reunión multiplicada por 5 o 6 solo en este edificio? ¿Que más personas adorarían, alabarían y cantarían alabanzas al nombre de Jesús? ¿Que más personas escucharían el Evangelio por primera vez? ¿Que más personas estarían creciendo en su fe? ¿Que más personas serían bautizadas a través de varios servicios durante una mañana de domingo o una tarde de domingo? ¿Podrías empezar a las 8 de la mañana AM? Hasta las 8 de la tarde, esta habitación solo estaba llena de personas aprendiendo y creciendo. Y luego, puedes imaginar las casas de nuestros miembros llenas de gente a la que están mostrando hospitalidad y dando la bienvenida a sus hogares, sirviéndoles comidas, ayudándoles en la vida, teniendo discusiones espirituales y rezando en la mesa con ellos por las cosas con las que están luchando. ¿Puedes imaginar nuestras casas llenas hasta el tope de ese tipo de amor, hospitalidad, servicio, bondad, estudio de la Biblia y oración? ¿Y puedes imaginar a cada discípulo en esta sala haciendo un discípulo? ¿Podrías imaginar a todos en esta sala durante el próximo año, 3 años, 5 años, lo que sea que pueda hacer, lo que sea que el Señor pueda hacer a través de ti y de mí, cada discípulo haciendo discípulos? ¿Ves? Eso es a lo que hemos sido llamados a hacer. Todo lo demás en nuestra vida es simplemente para apoyar, reforzar o prepararnos mejor para hacer discípulos. Está ahí para que persigamos la misión de glorificar a Dios y crecer como discípulos que hacen discípulos. Así que, hermanos y hermanas, si no lo he dicho antes en el título, o en el punto número 1, o en el punto número 2, permítanme decirlo ahora en conclusión. Los discípulos hacen discípulos. Oremos. Padre, te agradecemos humildemente que nos hayas dado un propósito, que hay algo eterno, algo trascendental, algo más grande que nosotros mismos, al que cada persona presente en esta acogedora habitación es bienvenida a ser parte. No lo has dejado solo para las personas súper espirituales y santas. Aún no has levantado un grupo de cristianos de élite para hacer este importante trabajo solidario. En cambio, Señor,
has sido inmensamente generoso al decidir dejar este noble propósito, este subyugante desafío y confiar esta importante comisión a cada persona que con fe llama a Jesús Señor. Entonces, Señor, necesitamos ayuda. Quizá no sepamos por dónde empezar. Hay algunas personas en esta sala que tal vez nunca hayan sido discipuladas. Ni siquiera han comenzado realmente a practicar la obediencia sincera a Jesús aún. Así que, Señor, oro fervientemente por cualquier persona que sea un nuevo creyente o que haya sido creyente por un tiempo extenso y nunca haya seguido a Jesús e imitado a Jesús en las purificantes aguas del bautismo, Señor, que confíen plenamente en Jesús como su Señor y Salvador y que sean obedientes a Él al ser bautizados. Señor, si hay alguien aquí que aún no ha sido presentado a Jesús, rezo para que las palabras de este mensaje, pero también el continuo diálogo con otros hermanos y hermanas, otros discípulos aquí, Señor, que ellos encuentren a Jesús hoy y depositen su fe y su esperanza en Él. Y Señor, para cada uno de nosotros, pedimos que creceríamos, que te entenderíamos mejor, que aprenderíamos nuestras Biblias personalmente y que aprovecharíamos todas las oportunidades disponibles para el estudio intenso de la Biblia y otros entrenamientos, Señor. Pedimos que creceríamos en nuestro entendimiento y, Señor, que seríamos valientes en nuestro testimonio, que iríamos y haríamos discípulos de todas las naciones. Entonces, Señor, que seas glorificado en todo esto y que tu propósito se cumpla para tu gloria. Oramos en nombre de Jesús. Amén. Amén. Levantémonos a cantar nuestra canción final, Señor, mi roca y redentor.